El Islam, una de las tres grandes religiones monoteístas. Nació en Arabia y realizó una expansión rapidísima a través del Viejo Mundo. Aquí en Uzbekistán es donde la herencia de esta expansión es más palpable, ya que aquí es donde nació y murió el último imperio nómada musulmán. También es el lugar donde los kanatos y los emiratos islámicos perduraron hasta principios del siglo XX. La historia del Islam en Asia Central, pero, es mucho más antigua. De hecho, se podría decir que el Islam está presente en las estepas prácticamente desde el nacimiento de la propia religión. Todos estos siglos de influencia islámica en la región, juntamente con la influencia de los diferentes pueblos y culturas, han creado algunas de las obras de arte más increíbles de la humanidad. Bienvenidos a los cuentos de las mil y una noches. Bienvenidos al Islam más prodigioso de Asia Central. Concretamente, el Islam y el budismo penetraron en Asia a través de la ruta de la seda. En el caso del Islam, la historia empieza en el siglo VIII, cuando los árabes convierten a los persas, pero después también fueron convertidos los selyúcidas, otros grupos de pueblos túrquicos y finalmente los mongoles. Se podría decir que el Islam ha sido siempre la religión de esta región del Asia Central y que, exceptuando durante la época soviética, que hubo una gran represión de la misma, Uzbekistán y sobre todo Samarcanda y Bukhara habían sido unos pueblos importantísimos sobre conocimiento islámico. De hecho, los monumentos más famosos aquí en Samarcanda son de carácter islámico. Ahora mismo estamos en el Registán. Quizá este es el edificio más emblemático de toda Samarcanda. Es un conjunto arquitectónico que consta de tres madrazas. Una se construyó concretamente en el año 1400 y las otras vinieron después, durante todo el siglo XVII. La plaza del Registán era el corazón de la antigua Samarcanda. De hecho, en esta misma plaza es donde también había el bazar y donde se extendía la ciudad antigua, una ciudad que se perdió durante los años soviéticos. Aquí en este complejo de mezquitas y madrazas hay quizá uno de los hechos más curiosos en todo lo que es la arquitectura islámica, y es que una de las madrazas tiene representaciones de animales. Concretamente hay la representación de dos tigres con dos caras humanas, y eso es una de las cosas que es muy difícil de ver en el Islam, principalmente porque está prohibida la representación de figuras. Justo a mis espaldas está uno de los monumentos quizá más emblemáticos de toda Samarcanda, con el permiso de la plaza del Registán. Esta es la mezquita de Bibi Hanum, y esta mezquita lleva el nombre de una de las mujeres de Tamerlán. La intención de Tamerlán en construir esta mezquita era básicamente crear una mezquita que pudiera albergar toda la población musulmán masculina de Samarcanda, y se construyó básicamente llevando al máximo la tecnología de la época. Es por esto que esta mezquita sufrió un rápido deterioro, debido principalmente que la construcción no aguantó su colosal tamaño y a por los más que frecuentes terremotos de la zona. Si os fijáis, esta zona era una zona cerrada, están todos los pilares de las columnas que sujetaban el techo de la sala. Se supone que todo esto colapsó durante los años posteriores a su construcción. De hecho, esta mezquita concretamente tenía estas torres delanteras que eran las más altas de toda Asia Central. De hecho, si os fijáis, en el interior de la cúpula central las paredes están totalmente agrietadas. Este era el estado antes de la restauración de la mezquita. Sé que en YouTube esto no se puede hacer porque todo el mundo ve los vídeos en horizontal, pero es que si no, no hay manera de que podáis entender la magnitud de lo que es esto. La arquitectura islámica en Uzbekistán bebe principalmente de la influencia del imperio de Tamerlán. Esta arquitectura, a su vez, bebe de la arquitectura persa y selyúcida. Por desgracia, quedan muy pocos edificios anteriores a Tamerlán. Los terremotos y las invasiones mongol eliminaron la mayor parte del patrimonio. Para contemplar una de las pocas obras que sobrevivieron, hay que viajar hasta Bukhara.
Del periodo premongol solamente queda en pie el Kalon, el minarete más alto de Asia Central y que al mismo tiempo también servía de faro para las caravanas de la Ruta de la Seda. Es este minarete enorme que hay justo a mis espaldas. La leyenda dice que Genghis Khan quedó enamorado de la belleza del minarete y lo decidió amnistiar, maravillado por su arquitectura. Una de las características de las mezquitas de Asia Central es que la madera también es una parte importantísima de su estructura. Las mezquitas muchas tienen bosques de columnas talladas y puertas decoradas. En Turquía, por ejemplo, las mezquitas de madera son herencia directa de los turcos seilúcidas y es fácil encontrar parecidos en las tallas de capiteles y columnas. Aquí en Uzbekistán, la mezquita de madera más impresionante se encuentra en Khiva. No sé cómo se va a oír, porque ahora mismo estoy dentro de una mezquita y es relativamente difícil subir el tono de voz. Ahora mismo estoy dentro de otro de los ejemplos de arquitectura islámica de Khiva. Es la mezquita de viernes, la Juma Masjid, y realmente esta impresiona porque tiene un enorme techo de madera que está soportado por un montón de columnas. Como veis a mis espaldas, las columnas se extienden hasta el final del patio. Creo que deben ser unas casi 20 o 25 columnas por fila. Además, en el ambiente se huele la madera y los conservantes de la madera bastante fuerte. Lo que más me sorprende del sitio es que todas las bases de las columnas son diferentes. No hay ninguna base igual y todas las columnas son diferentes. Creo que pero solamente quedan 6 columnas originales. El resto son todas columnas de nueva construcción. Ahora mismo me acaban de chivar que hay 212 columnas, 25 que son del siglo X al siglo XIV y 4 que son del siglo X, más o menos. El resto de columnas son columnas de nueva construcción. Si el minarete de Kalon es el símbolo de Bukhara, el símbolo de Khiva es el minarete de Kalta. Dentro de las murallas de la ciudad, para protegerse de los nómadas del desierto, de la tribu turcomana de los teques, se alza este archiconocido símbolo de Khiva. El minarete es relativamente nuevo, data del siglo XIX, y lo mandó construir el Khan de la ciudad en 1855. Lo mandó construir para que fuera el minarete más alto de todo el mundo. Según él, era para vislumbrar el camino de Khiva a Bukhara. De todas formas, el Khan murió y el minarete nunca se terminó. De hecho, todo lo que queda del minarete es esta especie de cono sin terminar, de unos 29 metros de altura, alicatado con azulejos y esmaltado, y que se ha construido realmente en el símbolo de la ciudad. De hecho, es quizá el monumento más famoso del sitio. Khiva, aparte de su minarete, también tiene ejemplos de mezquita. Justo lo que está detrás mío es la mezquita del Palacio del Khan. Esta mezquita también sigue un poco los preceptos arquitectónicos de las mezquitas de Asia Central. Como veis, hay un bosque de columnas de madera. Quizá no es tan impresionante como la mezquita de Bukhara, pero realmente los mosaicos de la pared son simplemente increíbles. A pesar de la destrucción causada por el terremoto del 66 y de los grandes rascacielos, Tashkent aún retiene la esencia del Islam en la Ruta de la Seda. Los edificios de este complejo es lo poco que queda y lo poco que se salvó del terremoto, y este lugar es relativamente importante porque guarda algunas de las reliquias más importantes del país. Se supone que en una de estas madrazas está el Alcorán de Osman, el Corán del tercer califa, que se le presupone que es del siglo VII aproximadamente. Este Corán es relativamente importante porque se le presupone que es el Corán que aglutina todo el conocimiento del profeta Mahoma, y se supone que solamente se hicieron 6 tomos. De todos modos, es imposible asegurar la veracidad del mismo. Justo al lado del bazar de Tashkent también existen otros edificios que sobrevivieron al terremoto del 66. Concretamente aquí detrás está una madraza que creo que está construida en el siglo XVI, pero la particularidad es que esta madraza por el momento aún sigue manteniendo clases coránicas, por lo que es la única madraza que sigue en activo en Uzbekistán. Como veis, el Islam se extendió profusamente a través de la Ruta de la Seda, pero no fue la única religión que lo hizo. Otra religión importantísima también se abrió paso desde el subcontinente indio, el budismo.